Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy. En nombre del Círculo de Doctorandos y Doctorandas del Doctorado en Derecho de la Universidad de Alcalá, España, y del Instituto de Estudios Policiales de Academia Humanitas, Coaching, Estudios y Capacitación para el Desarrollo Integral de la Persona, damos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a la octava versión de las jornadas policiales, abogado general Hernán Sangüesa Ramírez, tituladas desde hace 8 años Rol Policial y Proceso Penal, que en esta versión se extiende a funcionarios policiales y carabineros de todo Chile. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en esta jornada inaugural, tanto de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, y también saludamos a los representantes de la sociedad civil, autoridades y representantes de los poderes del Estado, el fiscal nacional del Ministerio Público, fiscales regionales, defensores regionales, directivos y representantes de universidades, de organismos vinculados a la defensa de los derechos de las personas, jueces, defensores, fiscales y profesionales de Chile y de países hermanos que se han unido a esta conexión. En forma especial, saludamos a nuestros colaboradores y amigos, como la directora del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales de España, la doctora Esperanza Gutiérrez, y la presidenta del Poder Judicial de Hidalgo, México, la doctora Janet Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, México. Autoridades de la Procuraduría General de la Nación de Panamá, de la Asociación de Ciencias Penales de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Perú. Autoridades y amigos de la Fiscalía, al Instituto Policial de Educación de la Policía Nacional de República Dominicana y a todos quienes se han unido a esta conexión para materializar la pluralidad y universalidad de una sociedad que no solo se preocupa, sino que se ocupa de la formación y acompañamiento de sus policías. Saludamos especialmente a los funcionarios policiales que participarán de este curso formativo, desde Arica hasta más allá de Punta Arenas, especialmente a nuestros carabineros que se conectan desde sectores aislados y lejanos, especialmente carabineros de la Comisaría de Isla de Pascua, en medio de nuestro Océano Pacífico, y de la unidad policial más austral del mundo, la Tenencia Yendegaya, en Cabo de Hornos, Tierra del Fuego. Igualmente, contar con la presencia de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, la Policía Militar, Policía Marítima y de cuerpos de policía de diferentes países de América que han querido participar en esta actividad. Ciertamente nos llena de orgullo contar con una representación tan amplia en esta jornada formativa. Esta instancia académica se extenderá durante toda la semana en que se impartirá el curso Función Policial, Derechos de las Personas y Estado de Derecho, en que se analizarán pedagógicamente los principales aspectos de las actuaciones, diligencias y servicio policial, desde una perspectiva jurídica procesal y con el enfoque de derechos propios de las sociedades democráticas, incluyendo aspectos metodológicos vinculados al coaching de personas que ejercen función policial. Esta actividad formativa pretende contribuir desde la sociedad civil, específicamente desde el mundo de la academia y los operadores jurídicos del sistema de justicia penal, a la capacitación, acompañamiento y actualización permanente de las personas que desarrollan función policial. Se recuerda a los presentes que la jornada inaugural del día de hoy está abierta a la comunidad y está siendo transmitida a través de los canales de Academia Humanitas. Dada la importancia de los temas y dado su carácter académico, queremos que sea un espacio en que la sociedad civil acompañe a sus policías en este nuevo proceso formativo en un clima de respeto, armonía y colaboración. Solicitamos a los participantes mantener sus micrófonos silenciados para no interrumpir
a los expositores. Para dar inicio a esta actividad académica, a continuación escucharemos los saludos iniciales. En primer lugar, nos dirige su saludo, a nombre de Carabineros de Chile, el general Enrique Monraz Álvarez. Muy buenas tardes. Mi general tuvo un inconveniente. Soy el coronel Óscar Figueroa y especialmente le solicité a mi general dar yo los saludos, primero en nombre del general director, mi general Yáñez, y en nombre de mi general Monraz, ya que ya hace bastante tiempo está cooperando en esta iniciativa, la tuvimos el año pasado presencial. Yo quiero dar las gracias primero a la Academia Humanitas, a la Universidad de Alcalá, al grupo de doctorandos y doctorandas de la universidad, a todas las autoridades, al fiscal nacional, a fiscales regionales y a todas las autoridades extranjeras y académicas que nos están viendo, dar las gracias por especialmente por darse el tiempo en forma ad honorem para capacitar a los Carabineros de Chile. Nosotros es una institución que con más de 90 años hay algo, ahí se me apagó. La institución de gobierno estaba en un proceso de modernización. Y es fundamental para nosotros en el proceso de modernización el tema de la capacitación y el respeto a los derechos humanos. Y por eso valoramos tanto esta primera clase magistral por parte del profesor Pedro José Vaca Villarreal, que nos hablará del tema de los derechos de las personas y el Estado de Derecho. Finalmente, termino estas palabras, que estas jornadas, las octavas jornadas policiales, tienen nombre del general Hernán Sangüesa Ramírez, quien tiene varios hijos oficiales, un oficial de justicia también que es abogado, y personalmente, y por eso me permito esta licencia, personalmente fue mi jefe cuando yo era subteniente, hace ya casi 28 años atrás, y él fue el que me dio la oportunidad y me incentivó para que yo pudiera ser cartógrafo, para que me involucrara en la geociencia del punto de vista policial. Así que también di la oportunidad de también agradecerle a mi general que descanse en paz, de esta oportunidad que me dio y que me cambió la vida. Y solamente me he dado cuenta que a través del conocimiento y de la preparación vamos a poder seguir siendo mejores policías y mejores carabineros, bueno, y mejores personas. Así que muchas gracias por esta actividad. Bien, agradecemos al coronel Óscar Figueroa por su mensaje a nombre de Carabineros de Chile. A continuación se dirige a los presentes el abogado Juan Patricio González Reyes, director de Academia Humanitas, Coaching, Estudios y Capacitaciones para el Desarrollo Integral de la Persona. Muy buenas tardes. Quiero saludar a todas las autoridades presentes del Cuerpo de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, al fiscal nacional del Ministerio Público, a los representantes del Poder Judicial, a los expositores que nos acompañan esta tarde, de don Pedro José Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a don Lamberto Cisternas, ex ministro y ex vocero de la Corte Suprema, así también a la rectora de la Universidad de Aysén, doña Natacha Pino, doña Esperanza Gutiérrez, directora del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales de la Universidad de Alcalá de España, y a todas las autoridades y representantes de cuerpos policiales y de institutos de formación policial de América Latina que nos están acompañando el día de hoy. Como director de Academia Humanitas, me complace la presencia de cada uno de ustedes en esta tarde, la numerosa participación de funcionarios y funcionarias de la policiales de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, de la Policía Militar y la Policía Marítima,
así como también de los representantes de instituciones policiales de países amigos, como los profesionales y personas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de todas las regiones de nuestro país, incluyendo representantes de organizaciones relacionadas con estudios policiales y derechos humanos de diversos países de las Américas. Es motivo para estar muy agradecidos y constatar la relevancia que tiene en el momento presente desarrollar espacios de encuentro y de formación. Como sociedad estamos enfrentados a importantes procesos de cambio social y también en lo relativo a las fuerzas policiales, así como también en cuanto a las formas que la comunidad social utiliza para conseguir nuevas formas de relaciones humanas basadas en el respeto por la dignidad de la persona y los derechos de las personas. Vemos con preocupación el esfuerzo y sacrificio que hombres y mujeres policías realizan cada día para mantener el orden y la seguridad pública en un Estado de Derecho. Y también vemos el descontento de personas que salen a las calles a manifestar su visión y sus demandas frente a diversas situaciones que afectan la vida de las personas y que en algunas ocasiones representan profundas injusticias sociales, enfrentándose a los policías por ser la cara visible del Estado. En ese contexto, este año hemos querido asumir el desafío de contribuir junto con el Círculo de Doctorandos y Doctorandas del Doctorado en Derecho de la Universidad de Alcalá de España en Chile, para hacer un aporte y que poder realizar desde la sociedad civil, desde la academia y desde los operadores jurídicos, al constante perfeccionamiento, formación y acompañamiento de nuestros policías, especialmente en lo relativo a fortalecer sus conocimientos, habilidades y competencias para el desempeño de su rol. También hemos querido incorporar breves espacios de coaching como una forma de acompañar su propio crecimiento y desarrollo como seres humanos, enfatizando su condición de personas valiosas para la vida de la comunidad en su conjunto, generando espacios para desarrollar este proceso de aprendizaje a fin que sea significativo para todas las personas participantes. Ciertamente el día de hoy le aportamos un grano de arena a la formación y acompañamiento policial, conscientes que es necesario crear alianzas estratégicas que nos permitan seguir contribuyendo en este anhelo. Queremos que sea un momento de estudio para nuestros policías y para las personas que participan en este momento, algo para poder actualizar sus conocimientos y mantenerse siempre con la última mirada respecto de la justicia, el derecho y la mantención del orden público en un Estado de Derecho. Como Academia Humanitas tenemos la convicción que generar y acompañar procesos colaborativos e integradores en su forma, así como actualizados pertinentes en su contenido. Es una forma preciosa de contribuir entre todos a hacer realidad nuestra legítima aspiración de vivir en sociedades más justas, más fraternas y solidarias, en la que todas las personas tengamos vidas plenas, con dignidad y derechos. Que tengan un excelente encuentro. Muy bien, agradecemos las palabras del director de Academia Humanitas, don Juan Patricio González Reyes. Para la construcción de comunidades más justas, fraternas y solidarias, se requiere que la sociedad civil, universidades, instituciones académicas, asociaciones, gremios y todos los cuerpos intermedios se comprometan, se organicen y contribuyan dando lo mejor de sí para la construcción de sociedades que están cambiando. A continuación, en representación de la sociedad civil, nos saludará desde la Patagonia la rectora de la Universidad de Aysén, doña Natacha Pino Acuña. Hola, todas y todas. ¿Me escuchan bien? Supongo, ¿verdad? Es como la pregunta típica de esta forma. Bueno, para nosotros como Universidad de Aysén, la verdad es un agrado estar en este espacio y participar junto a ustedes, ¿verdad? A lo mejor puede parecer muy ajeno, pero al contrario, desde el espacio de la sociedad civil, como se acaba de decir, desde la universidad, saludar a todas y todos, en especial a quienes van a esta semana vivir este proceso formativo. No es fácil dedicar horas, ¿verdad? Y van a estar durante toda la semana, varias horas al día, y la invitación ahí es a que generen redes, que compartan experiencia y que armen espacios de colaboración. Para nosotros como Universidad de Aysén es muy relevante poder participar de este espacio. En ese sentido, agradecer, ¿verdad?, al Círculo de Doctorandos y Doctorandas en Chile del Doctorado en Derecho, a la Universidad de Alcalá de Henares, ¿verdad?, la Fundación Humanitas, porque dentro de nuestra estrategia es muy relevante potenciar el vínculo con otras instituciones. Y en el fondo, este vínculo, esta primera instancia de colaboración,
nos ayuda a cumplir también con nuestra misión, que va más allá de solamente la docencia, sino que también la investigación y la vinculación para diversos campos del conocimiento. Otro aspecto muy importante es agradecer las becas a nuestros estudiantes. Sabemos que tuvo una alta demanda, una alta motivación, así que finalmente tenemos 8 estudiantes becados que van a poder participar de este curso gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Española y a los organizadores, por supuesto. Así que a pesar de la distancia, a pesar de la pandemia y las dificultades, nuestros estudiantes siguen muy motivados por adquirir distintas competencias que al final nos van a ayudar a transformarse en mejores profesionales. Para nosotros es muy importante que ellos puedan participar de estas instancias y sobre todo porque pensar en esta formación, en esta educación de calidad, nos obliga a buscar instancias que los conecten con distintos ámbitos de la sociedad y claramente contribuye al logro del perfil de esta carrera de trabajo social que tiene un perfil, ¿verdad?, bien centrado en los procesos de diseño, implementación de política pública a nivel local, regional. Por lo tanto, es muy importante para ellos poder participar de este espacio donde se hablará de formación humana, temas de democracia, ciudadanía, derechos humanos, ¿verdad?, respeto por la diversidad, y en el fondo es algo tan fundamental para su proceso formativo. Así que muchas gracias por esas becas. Finalmente, en el fondo agradecer, esta actividad forma parte de una alianza de trabajo que realizamos desde el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad con la Defensoría Penal Pública de Región de Aysén, y en ese sentido agradecer desde nuestra parte a Julia Cubillo y a Cristian Caja, ¿verdad?, que en el fondo ya han ido coordinando acciones conjuntas y se proyecta en el fondo un trabajo futuro y en colaboración. Así que muchísimas gracias por esta instancia y verdaderamente les deseo que la aprovechen al máximo. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos la presencia de la Universidad de Aysén en este encuentro. Estamos conscientes de la importancia que tiene el aporte de la sociedad civil en la materialización de los grandes desafíos sociales, especialmente el aporte de las universidades en todos los procesos de cambio que nuestra sociedad requiere. Y en esta misma línea, a continuación se dirigirá a nosotros la directora del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales de la Universidad de Alcalá, España, la doctora Esperanza Gutiérrez Redomero. Buenas noches, desde España. Haré la pregunta de rigor, como decía Natalia, ¿se me oye? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, gracias. Bueno, pues como les decía, buenas noches a todos desde España, buenas tardes en Chile. Para mí es un placer, como directora del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales, estar aquí apoyando este proyecto organizado por un grupo de doctorandos y doctorandas de la Universidad de Alcalá en Chile, junto con la Academia Humanitas. Por ello, le agradezco muy sinceramente a Ernesto Vázquez la invitación que me... Se le desactivó el micrófono. Esperanza, sí, bueno, pues estaba diciendo, no sé en qué parte se quedó, pero estaba comentando que estoy encantada y es un placer apoyar este proyecto organizado por el grupo de doctorandos y doctorandas de la Universidad de Alcalá en Chile, junto con la Academia Humanitas. Por ello, le agradezco muy sinceramente a Ernesto Vázquez la invitación que me hizo para participar en estas jornadas, así como para poderles brindar este saludo desde España en esta jornada inaugural. No quiero extenderme mucho en estos momentos, ya que tendremos oportunidad de intercambiar opiniones durante mi intervención en la jornada del viernes. Así que solo quiero manifestarles el compromiso del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales para apoyar en la medida de lo posible los objetivos de formación para la mejora profesional de la actividad policial en Chile planteados en este proyecto, en estas jornadas. Y por supuesto, pues quiero felicitar a los organizadores por haber llevado a cabo estas jornadas formativas, estoy segura que no sin esfuerzo. También quiero desearles a todos los asistentes que sean unas jornadas productivas para todos. Espero que sean de su interés
que cuenten con la participación, con su participación, que participen en los temas que se van a desarrollar, ya que la profesión que han elegido, el único camino que hay es el de la formación continua. Así que les animo a todos a perseverar en esa formación y a mantenerse en ese camino. Y por mi parte, nada más, saludos a todas las autoridades, saludos a todos los participantes y muchas gracias por estar aquí. Les deseo lo mejor en esta jornada. Nos volveremos a encontrar el viernes. Gracias. Bien, agradecemos a la directora del Instituto Universitario de Investigaciones en Ciencias Policiales de la Universidad de Alcalá, España, por haber querido acompañarnos en esta importante actividad. Junto con estos saludos, damos por iniciada la sesión inaugural de las 8ª Jornadas Policiales Abogado General Hernán Sangüesa Ramírez, tituladas Rol Policial y Proceso Penal. Recordamos que las preguntas y comentarios a nuestros expositores pueden ser realizadas a través del correo electrónico estudiospoliciales@academiahumanitas.cl. A continuación presentaremos la clase magistral Función Policial, Derechos de las Personas y Estado de Derecho, a cargo de don Pedro José Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pedro José Vaca Villarreal es abogado por la Universidad Nacional de Colombia, especializado en Derecho Constitucional y posee una maestría en Derecho. Tiene más de 12 años de experiencia profesional relevante, siempre trabajando en el ámbito de los derechos humanos y la libertad de expresión. Tiene experiencia como abogado litigando graves violaciones a la libertad de prensa. Cuenta con un amplio conocimiento de los instrumentos del sistema interamericano. Hasta antes de asumir su actual rol en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia e integrante del Consejo Directivo Global del International Freedom of Expression Exchange. Ha sido relator de Freedom House sobre el capítulo de Freedom of the Press y entrenador de jueces y juezas en la lucha contra la impunidad en países como Colombia, Bolivia y México. Actualmente es relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta Comisión Interamericana es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, cuya función es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Durante los siguientes 30 minutos dejaremos con ustedes a don Pedro José Vaca Villarreal. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La pregunta de rigor ¿se escucha bien? ¿Todo en orden? Pues, bueno, muchas gracias a los organizadores y organizadoras de este evento. En nombre de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un honor poder estar aquí acompañando, partiendo de una premisa básica que tuvimos oportunidad de conversar con los organizadores del evento, y es que tenemos que hablar de derechos humanos, tenemos que hablar de función policial y derechos humanos, y esperamos que esto contribuya a que haya una mejora en las garantías a las libertades civiles en nuestros países. Con esto, digamos, yo quisiera empezar como planteando lo que a nuestros ojos sería elementos básicos a tener en cuenta antes de profundizar en cualquier asunto, digamos. El primero es que hay una relación estrecha entre los derechos humanos, el ejercicio de las libertades civiles y el funcionamiento de los sistemas democráticos. Es decir, hechos o circunstancias que puedan entenderse como situaciones aisladas en realidad son unos engranajes del tipo de sociedad que hemos acordado ser. Hablemos de sinónimos de democracia. Democracia es igual a pluralismo. Democracia es equivalente a deliberación, a controversia, a desacuerdos,
a que los asuntos de interés público puedan ser tratados, deliberados, compartidos, profundizados. Y esto implica necesariamente que el ágora pública esté protegida, y esté protegida desde la diversidad de las opiniones, ¿no? Y en este sentido, tenemos al Estado como un garante, ¿no? Un garante de los derechos humanos. Como una entidad, ¿sí? Como que a nivel internacional se ha obligado con otros estados al cumplimiento de estándares de libertad de expresión en particular, pero también de derechos humanos en general. El Estado se ha comprometido, y el Estado en muchas circunstancias está representado por instituciones y por personas. Por eso me complace dirigirme a muchos y muchas actores que en la práctica, en las calles, en las distintas circunstancias que les corresponde sortear, son representación del Estado, y en este sentido son representación de ese compromiso internacional, ¿sí? Luego, todo esto que llamamos democracia tiene unos entornos muy discursivos, como puede ser esta cátedra magistral, ¿sí? Pero también tiene unos entornos prácticos, ¿no? Y ahí es donde pueden empezar a surgir contradicciones, ¿no? Nuestros presidentes, nuestros congresos, nuestros grandes poderes judiciales muchas veces hacen declaraciones, asumen compromisos, suscriben tratados internacionales de derechos humanos que nos obligan como sociedad. Y de ahí que sea muy importante profundizar en los espacios de formación que tienen que ver con que el Estado en su conjunto y sus agentes puedan contribuir a que funcione la democracia, ¿sí? Quisiera concentrarme un segundo en lo que uno podría llamar una gran paradoja y, digamos, voy a poner el ejemplo de las protestas sociales, ¿no? Las protestas sociales tienen la paradoja de, en la gran mayoría de veces, estar dirigidas a las autoridades, ¿no? Al gobierno, a la policía, es decir, hay una reivindicación. Y naturalmente para los gobiernos, para las autoridades a las cuales se dirigen una manifestación, pues no es cómodo. O sea, uno no está acostumbrado ni aspira a que en la sala de la casa le pongan una música que uno no quiere, ¿sí? La gran diferencia, ¿sí?, es que al Estado y a las autoridades les corresponde garantizar el derecho a la protesta pacífica. Es decir, esa canción que muy seguramente no nos gustaría escuchar, es una canción que tenemos que escuchar, es una canción que ojalá se pueda recibir. Y ahí el Estado y sus agentes tiene, creo yo, 3 escenarios, ¿no? Un primero es priorizar el diálogo e intentar tramitar esas reivindicaciones sociales a través de la concertación, de la escucha, digamos, hay muchos malestares sociales que se expresan en las calles y que al Estado le corresponde o tiene por lo menos la posibilidad de entablar un diálogo. La segunda, que a mi juicio es, digamos, pérdida de oportunidades, es ignorarla, ¿no? Es decir, bueno, que transcurra esa manifestación allí. Y la tercera es silenciarla. ¿Sí? Cuando se habla del silenciamiento de las voces disidentes, de las voces que son contramayoritarias, de las voces que pueden ser a los ojos de algunos aturdidoras, pues estamos hablando de roles que se acercan más a perfiles autoritarios. Y creo que esto es algo el escenario que no queremos, ¿no? Es decir, mientras la libertad de expresión es un valor democrático, el silenciamiento es un antivalor democrático, por lo tanto es un instrumento del autoritarismo. En el marco de una protesta, naturalmente, hay muchos derechos humanos en juego, ¿no? Y es muy probable que se presenten tensiones, ¿sí? Aquí me parece muy importante y quisiera, ojalá, poder subrayar, si estuviéramos en un espacio presencial, le pondríamos una línea abajo el tablero. Las fuerzas policiales, la función policial es garante simultáneo de todos los derechos humanos. Y claro que hay un derecho al orden público y hay un derecho a la propiedad privada y a los bienes de carácter público, pero también hay un derecho a la manifestación de carácter pacífico, ¿no? Y ahí es donde el deber simultáneo de garantía se tiene desde la función policial. Jerarquizar azarosamente el orden público por sobre la libertad de expresión es inconveniente, ¿sí? Porque sería dar
un bien importante un nivel de ponderación y jerarquía que no necesariamente tiene sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Esta garantía simultánea es algo que en países como los nuestros, donde hay en el pasado lejano y en algunos casos reciente, una tendencia a la mano dura, yo no podría decirlo de una manera distinta, ¿sí? Somos países en los cuales se ha aplicado severamente sanciones y se ha sufrido regímenes autoritarios, y sobre esto creo que hay que despejar los fantasmas del autoritarismo que muchas veces pueden, a pesar de que cambien los entornos hacia más democráticos, pueden quedar en distintos tipos de entidades. Yo quisiera, veamos un poco para lo que resta de presentación, situar 3 obligaciones internacionales de los estados. Primero, una obligación de respetar, ¿no? Los derechos no solo se reconocen, sino que se respeta su ejercicio, ¿sí? Y ahí, digamos, hay lo que se denominan obligaciones negativas, y es abstenerse de intervenir en el ejercicio de una libertad civil, ¿no? Pongo un ejemplo que muchos consideran absurdo, pero que creo puede ejemplificar esto bien, es: no necesitamos un Estado que nos diga en qué casilla del tarjetón de votaciones poner nuestra voluntad. ¿Se escucha? Ahí por ahí bueno. Entonces hay un deber de respetar, un primer deber y una obligación internacional. En segundo, hay un deber y hay una obligación de proteger y facilitar, ¿sí? Necesitamos un Estado garante, necesitamos un Estado que nos permita ejercer nuestros derechos humanos, ¿sí? Y segundo, la obligación de garantizar lo que se requiere para el ejercicio de ese derecho. Si ya hay una suerte de vulneración a estos derechos, viene a entrar, por ejemplo, el deber de investigar y sancionar a los responsables de este tipo de vulneraciones. Entonces, ¿qué implica la obligación de respetar? ¿Sí? En particular con respecto a la manifestación pacífica, ¿no? Se ha planteado recientemente en un informe denominado Protestas y Derechos Humanos, que yo sugiero a los organizadores de este evento tomar en consideración a efectos de la bibliografía del curso o el material de apoyo. Se plantea que el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación pacífica, no requiere de una autorización previa, ¿no? Es decir, las manifestaciones muchas veces se hacen de manera espontánea, y el hecho de que se puedan poner unas cortapisas o que se pueda limitar vía autorización o negación de esa autorización la protesta puede considerarse una medida desproporcionada. Lo segundo que está dentro de esta obligación de respetar es el derecho de los manifestantes a elegir el contenido de los mensajes, ¿no? Hay una máxima de la libertad de expresión, es la prohibición de censura previa, ¿sí? Aquí el Estado asume lo que denominamos una neutralidad frente al contenido, y esto es particularmente sensible en el marco de la función policial, ¿no? El debate público se da, y la aproximación de la función policial está llamada a ser un garante del debate público en su conjunto. Es inconveniente que se prefieran ciertos tipos de discursos por identidad, ¿no? En desmedro de otros. Aquí es muy importante respetar el derecho de los manifestantes a elegir el contenido y el enfoque que quieran dar a sus mensajes y sus reivindicaciones. Una tercera faceta de esta obligación de respetar viene a centrarse en el derecho a escoger el tiempo y lugar en el que se quieran hacer estas manifestaciones. Y un último está en términos del modo, de escoger el modo en el que se quieren llevar estas protestas. Hay consenso internacional en el sentido de la especial protección de las manifestaciones que son pacíficas. Digamos, aquí, digamos, no hay lugar a la protesta, o no puede hacerse apología a la protesta que utilice métodos violentos. Creo que esto también afecta el sistema democrático, y muchos ejemplos en el continente nos muestran que es muy importante que cualquier convocatoria a una manifestación se haga de manera pacífica. Creo que eso es también parte como del piso de la conversación. Siguiendo la segunda obligación, que sería la de proteger y facilitar, ¿no?
la protección de la manifestación pública, de la libertad de expresión, parte de un principio que es el de la máxima restricción al empleo de armas de fuego, ¿no? El uso de la fuerza, y esto es algo que, digamos, ojalá no solo quede, digamos, en el marco de esta conversación, sino que pueda ser profundizado por los cuerpos policiales que me escuchan, se tiene que regir estrictamente a principios de necesidad y proporcionalidad, ¿no? Estamos hablando de que las democracias hemos encomendado en las fuerzas del orden garantizar nuestros derechos, nunca vulnerarlos, ¿no? Y en este sentido, el uso de la fuerza tiene que ser, digamos, no puede ser que se salga de proporción y que entre a vulnerar los derechos humanos, ¿sí? En el marco de las manifestaciones, se habla particularmente del uso y control de armas menos letales, ¿no? Es decir, el hecho de que se consideren o estén con una etiqueta de armas menos letales no quiere decir que no lo sean, ¿no? Entonces, no solo depende de su adquisición, sino también de un adecuado entrenamiento en el uso y control, ¿no? Particularmente dentro de esta obligación de proteger y facilitar. Un elemento central que se ha discutido a nivel de estándares internacionales son las detenciones, ¿no? Vemos con mucha preocupación cómo en el marco de manifestaciones que se convocan de manera pacífica, con cierta frecuencia hay detenciones de carácter masivo. Y aquí me parece muy importante enfatizar en el hecho de que hay consenso en los estándares internacionales de que la detención de personas por el simple hecho de participar en una manifestación son contrarias a los estándares internacionales, en tanto esa manifestación, esa protesta de carácter pacífico es algo que está protegido fuertemente por los tratados internacionales de derechos humanos. Hay un punto que ojalá pueda ser también objeto de discusión más en detalle, también digamos como en la práctica de la acción policial, y es lo que tiene que ver con desalojos, dispersiones o desconcentraciones forzadas. Pasa también con alguna frecuencia que en el marco de manifestaciones convocadas y que cursan de manera pacífica, hay ciertos niveles de concentración de personas y pareciera en algunos casos que hay órdenes de dispersión forzada, ¿no? Esto es algo que, sobre lo cual quisiera detenerme, porque si bien uno tiene de un lado una manifestación de carácter pacífico, estas desconcentraciones forzadas pueden llevar a que una manifestación pacífica se torne parcialmente violenta, en la medida en la que, sin existir una agresión de parte de los manifestantes, ni contra los bienes públicos, ni contra fuerzas policiales, por el simple hecho de querer desconcentrar y de dispersar, se puede generar un ambiente en el cual se sale de control la situación y puede casi que animarse a personas que se están manifestando de manera pacífica para que en defensa o en reacción a esa dispersión tornen parte de la manifestación hacia lugares que genera toda suerte de controversia y que pueda afectar daños públicos. Es decir, si hay una manifestación que se está realizando de manera pacífica, la dispersión o desconcentración forzada puede llevar a que se vulneren otro tipo de derechos que también queremos proteger, como los bienes públicos, el derecho a la propiedad y el derecho a la tranquilidad, que se transcurra una protesta de manera pacífica. Dentro de esta obligación de proteger y facilitar, también hay un consenso dentro de los estándares internacionales, y hacia acá está yendo buena parte de la discusión. Bueno, hemos sido testigos que en el último año en varios países de la región y del mundo en general se han presentado fuertes protestas en las calles. Hay reivindicaciones sociales que quieren ser escuchadas. Y buena parte de la conversación está yendo hacia, ¿son o no suficientes los protocolos policiales actuales? ¿No? Es decir, las fuerzas del orden que están llamadas a atender este tipo de situaciones saben exactamente qué hay que hacer. ¿Esos protocolos existen? Hay países en los que no, ¿sí? Y si existen, son suficientes y están claramente nítidas las acciones, los niveles de responsabilidad, la forma en la que se toman decisiones, se imparten órdenes.
que es un primer ángulo. Siempre será importante tenerlos, siempre será importante actualizarlos, siempre será importante evaluarlos con base en la compatibilidad y bajo un enfoque de derechos humanos. Siempre será importante entrenar a las fuerzas policiales en esos protocolos, ¿sí? Parte, digamos, de las discusiones que existen sobre esta materia están en si los entrenamientos tienen que ser constantes, los entrenamientos tienen que ser obligatorios, los entrenamientos tienen que ser evaluables, tienen que ser contrastables con el quehacer policial in situ, ¿no? Y aquí, pues, sin duda también partimos de otro principio democrático, y es que las responsabilidades del Estado, ¿sí? Siempre tendrán que tener en cuenta que la voz civil está por encima de las fuerzas del orden, es decir, respondemos a unas estructuras en las cuales se elige la forma de Estado que se quiere tener, y en un Estado democrático las fuerzas de seguridad deben regirse también por principios de civilidad y deben también atender las órdenes que manda un sistema democrático. Dos puntos finales en esta obligación de proteger y facilitar. El primero es la criminalización de la protesta. Se ve con cierta frecuencia que en el marco o tras manifestaciones pareciera, digamos, las manifestaciones son diversas, ¿no? Y claro que hay en algunos casos situaciones vandálicas. Recientemente, este fin de semana, vimos como, por ejemplo, se vandalizó el Congreso o las instalaciones del Congreso de Guatemala, pero hay un trecho largo entre la relación de una manifestación pacífica y distintos hechos que se puedan presentar dentro de la manifestación. Que por unos pocos, porque casi siempre viene a ser así, que acuden a la violencia, no se termine criminalizando lo que puede ser una expresión legítima que se manifiesta de manera pacífica. Y también por allí la estigmatización. El Estado debe tener mucho cuidado a la hora de poner etiquetas sobre las expresiones ciudadanas, porque estas etiquetas pueden ser activadores de más niveles de violencia. Por último, está la obligación de garantizar, ¿no? Partimos del punto, y aquí quiero ser muy claro, que las fuerzas policiales, como representantes del Estado in situ, están obligadas a seguir estándares de derechos humanos. Pero si llegara en alguna oportunidad a agredirse, a transgredirse la garantía de los derechos humanos, lo que corresponde naturalmente en un sistema democrático es que se activen investigaciones, se juzgue y se sancione a aquellos representantes que puedan haber incurrido en afectaciones a los derechos humanos. Esto tiene un origen importante, y es que si ocurren agresiones y ocurren violaciones a los derechos humanos, que insisto, este es el escenario que partimos del punto que esperamos que no se presente, ¿sí? Pero si llegara a presentarse y no hay una investigación exhaustiva y no hay un juzgamiento con debido proceso, etcétera, y no hay una sanción ejemplarizante, se empieza a generar un clima de permisividad, ¿no? En un cuerpo policial, tal vez, digamos, es de los sistemas más jerárquicos que tenemos en la sociedad. Si alguien cometió una falta y eso es visto por sus pares, por sus superiores, por sus subalternos, y esto es algo que no implica nada, ¿sí? Por un lado puede generarse una falsa sensación de que está bien hacerlo o de que no hay ninguna consecuencia, ¿sí? Pero por el otro, también se envía un mensaje muy distorsionado a la sociedad, es decir, en no pocos casos, ¿sí?, donde se pasa esa frontera de la garantía y se entra en el terreno de la vulneración de derechos, también se puede faltar a un derecho que tienen las víctimas de que esos casos sean investigados, juzgados y sancionados.
En esta obligación de garantizar también entran las respuestas de las autoridades. Las autoridades no solo se expresan a nivel de los ministerios públicos, las fiscalías, las procuradurías, ¿no? A través del lenguaje judicial, ¿no? Y aquí entiendo en este curso aproximan a la labor policial a los estándares más legales, ¿sí? Sino que el Estado habla a través de distintas vocerías públicas. Imaginémonos una municipalidad cualquiera, si en esta municipalidad ocurren violaciones a los derechos humanos, lo que vaya a decir el alcalde, el mandatario de esta municipalidad va a ser muy importante. Si pasaron cosas muy graves y no se dice nada, puede haber también un clima de tolerancia. Si hay un rechazo enfático a aquellas conductas que son reprochables, se entiende, digamos, como un llamado al actuar del Estado de Derecho. Aquí estamos hablando de que el Estado de Derecho requiere no solo división de poderes, sino de lo que denominamos frenos y contrapesos. Y los frenos y contrapesos en buena parte están a nivel institucional, pero también están a nivel social. Y también se recomienda, y esto es algo que en distintos organismos de seguridad de la región se ha empezado a implementar, pero también a nivel, por ejemplo, de las defensorías del pueblo, de los ombudsman, y es que sobre las protestas y las manifestaciones de carácter pacífico haya niveles de monitoreo y observación. Es decir, y aquí quisiera hacer resaltar un asunto, y es la presencia de los medios de comunicación y de los periodistas en el marco de las protestas. Nosotros hemos venido planteando que la presencia de un policía, de un periodista en el marco de una manifestación da garantías a los posibles elementos que puedan estar en tensión. Es decir, si hay un acto vandálico y hay periodistas, lo van a registrar. Y eso puede ser parte del debate público posterior para rechazar la violencia por parte de eventuales manifestantes. Si hay abusos del poder policial, excesos en el uso de la fuerza, es muy importante que pueda estar la prensa para que pueda registrar esto y las mismas instituciones a futuro puedan tomar medidas para que esos abusos no se repitan. Pero, digamos, esto desde el lado negativo, pero desde el lado positivo, si hay prensa y la manifestación transcurre con apego al ser pacífica y no violenta, se puede registrar de la misma forma en que si hay un actuar de las fuerzas policiales acorde a protocolos, digamos, acorde a estándares de derechos humanos, también se puede registrar. Hay un evento que yo recuerdo mucho en mi tiempo de trabajo en Colombia, y fue una manifestación en la cual una manifestante, ¿sí? Cuando vio que iba a haber un altercado con las fuerzas de seguridad, se puso enfrente de los policiales de cierta manera para protegerlos. Eso es una foto muy famosa, si no la tienen yo puedo facilitarla, ¿sí? Y yo siempre he dicho, esa foto la tomó un periodista, es decir, el acto de un civil poniéndose de cierta manera enfrente de una protección de las fuerzas policiales, que también es un respaldo social importante, fue registrado por la presencia de la prensa. Si no se hubiera tenido un fotógrafo ahí, si ese periodista de ese medio de comunicación hubiera estado ahí, un acto que es muy importante también hubiera pasado desapercibido, y aun si otros lo hubieran contado, habría quien podría dudar de si ocurrió o no. Antes de pasar, digamos, como a resaltar algunas recomendaciones, más en el ánimo de ir cerrando, yo creo que en la práctica, a nivel muy, muy práctico, las democracias deben trabajar para asegurar que las fuerzas policiales estén integradas por las mejores personas, ¿sí? Que tengan la capacidad de sortear situaciones difíciles. Es decir, yo no dudo en ningún momento que ser policial en el marco de una manifestación puede llegar a ser muy aturdidor. Es decir, requiere de unos niveles muy sofisticados y muy ecuánimes para tomar decisiones, para hacerse responsable de esas decisiones y para ser muy consciente de que portar un uniforme que representa al Estado en esas circunstancias implica muchísima serenidad, implica muchísima prudencia, implica sobre todo
tener conciencia de las consecuencias de las acciones. Si hay personas que acuden fácilmente a la violencia, ¿no? O que se desesperan con cualquier bajo, digamos, como al más mínimo estímulo de violencia, probablemente no sean las más adecuadas para representar al Estado. Es decir, en estas circunstancias, si hay personas que se salen de sus cabales y se enceguecen de cierta manera con la violencia, pues un espacio de una protesta va a ser un espacio provocador, un espacio donde es muy probable que se cometan errores. Es decir, aquí también de cierta manera la estabilidad psicológica de los policiales es muy importante. Es muy importante porque los espacios van a ser retadores, porque del otro lado también va a haber mucha efervescencia, va a haber mucha adrenalina y se requiere que el Estado esté presente con proporcionalidad, con apego a protocolos, donde las orientaciones, decisiones, acciones cuenten con toda una cadena de responsabilidad, porque el error de un policial o lo desaforada que se puede convertir en una situación puede acarrear daños no solo a la vida e integridad de personas, sino al funcionamiento del sistema democrático en sí mismo. Luego, ser mejores personas, las mejores personas, diría yo, debería ser un propósito de los cuerpos policiales, sobre todo aquellos que están llamados a atender y garantizar de manera simultánea el derecho a la protesta y otros derechos, y el derecho también al orden público de manera simultánea. ¿Sí? Algunas recomendaciones. Los estándares internacionales hablan de que el diseño de los operativos policiales que se ordenen en función de manifestaciones y protestas deben contemplar la diversidad de aspectos vinculados a la protección de los derechos de los manifestantes, de terceros y la seguridad de los propios agentes policiales. Los estados deben, además y de todas formas, arbitrar todos los medios para proteger la vida y la integridad física de las personas en el contexto de protestas, ya sea de actos cometidos por agentes públicos o por terceros. ¿Sí? El uso de la fuerza debe ajustarse a estrictos principios de excepcionalidad, necesidad, progresividad y proporcionalidad. En virtud de ellos, el uso de armas de fuego con municiones letales casi nunca se ha justificado con el contexto de manifestaciones, por lo que se recomienda que su portación por parte de agentes de seguridad sea restringida en estos operativos. ¿Sí? El uso de armas menos letales debe ser estrictamente regulado y todo incidente que haya implicado el uso de cualquier tipo de armas por parte de las fuerzas de seguridad debe ser registrado, haya o no afectado la integridad de alguna persona. Esto es muy importante y es que debe llevarse un registro detallado de las órdenes impartidas, los funcionarios participantes y sus niveles y áreas de responsabilidad en el operativo, y además de realizarse una evaluación posterior de estas actividades realizadas. ¿Sí? Los operativos de seguridad deben tener en cuenta la protección de los agentes de seguridad y dotar a los policiales de adecuados equipos de protección. Se debe llevar un registro de las armas y equipamiento asignados a los agentes del orden, adiestrándoles y entrenándoles constantemente sobre su uso apropiado. Los operativos de seguridad e intervenciones del Estado deben poner atención a la protección especial que debe prestarse a determinadas personas y grupos tales como mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas con algún nivel de vulnerabilidad. Yo debo decir que en estas últimas semanas, en las distintas protestas que hemos venido registrando y monitoreando, esto parece ser algo que sale de vista de la atención de algunas protestas, y es que si hay presencia de niños, si hay presencia de adultos mayores, si hay presencia en las manifestaciones pacíficas de personas en condición de vulnerabilidad, esto también debe ser algo tenido en cuenta a la hora de diseñar, pero también a la hora de implementar cualquier protocolo de seguridad. Y por último, debe tenerse especialmente presente que los periodistas, camarógrafos, fotoreporteros, comunicadores que cubren las protestas cumplen la función de recabar y difundir información de lo que sucede en las manifestaciones y protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad. La libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente. Y aquí cierro, digamos, con una idea, y con esto además agradezco la invitación, y es, yo sé, y
de cierta manera comprendo que cuando hay una publicación que evidencia abusos policiales, eso no es del agrado de las fuerzas policiales, ¿sí? Ahora, en todo caso, si hay un abuso en el uso de la fuerza, si hay un exceso en el uso de la fuerza, el hecho de que esas publicaciones se hagan debe ser la pauta para que se corrija internamente y se pueda a futuro mostrar total apego a los estándares de libertad de expresión y derechos humanos. De verdad, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y pues quedaría muy atento a pues, la conversación que sigue. Bien, agradecemos la presentación del profesor Pedro Vaca Villarreal, que ciertamente nos entrega el marco normativo que los estados, especialmente el Estado de Chile, se ha comprometido a proteger y respetar en materia de derechos de las personas, Estado de Derecho y función policial. Recordamos a los participantes que sus preguntas pueden ser enviadas al correo electrónico estudiospoliciales@academiahumanitas.cl estudiospoliciales@academiahumanitas.cl para luego ser entregadas a quien ha sido nuestro expositor. Ahora vamos a continuación a presentar al comentarista. A continuación va a comentar el tema don Lamberto Cisternas Rocha, ex ministro y ex vocero de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Don Lamberto Cisternas Rocha, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, inició su carrera judicial en 1983 como secretario del Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo. Fue relator de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema. En 1996 juró como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y en 2012 como ministro de la Corte Suprema. El ministro Cisternas ha sido además académico de Derecho Laboral, Procesal y Constitucional en distintas universidades. En su gestión en la Corte Suprema, el ministro Cisternas integró la segunda sala y encabezó el programa Acceso a la Justicia para Grupos Vulnerables. Además, participó del Consejo Superior de la Corporación Administrativa, en el Comité de Comunicaciones y la Comisión de Transparencia del Poder Judicial. Asimismo, integró el Tribunal Calificador de Elecciones TICEL y fue vocero de la Corte Suprema. Dejamos con ustedes a don Lamberto Cisternas Rocha. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco en primer lugar la gentil invitación para formular comentarios a la clase inaugural magistral en esta jornada. Y saludo con especial afecto a todos los presentes, en particular a las distintas autoridades que nos facilitan la convivencia en esta jornada con su presencia y con haber aportado a que sus distintas instituciones participen en esa jornada. Felicito, por cierto, al expositor, a don Pedro José Vaca Villarroel, por la precisa intervención en que ha destacado elementos muy importantes que emanan de la comisión que él integra respecto de estos asuntos relacionados con la labor policial, el derecho de las personas y el Estado de Derecho. Yo haré o formularé, mejor dicho, algunas reflexiones muy generales, breves también, y que no necesariamente se centrarán en lo jurídico. Y antes de entrar en esas reflexiones, deseo hacer algunas declaraciones. La primera es que adhiero completamente a los principios y a la filosofía de los derechos humanos, tal como ha sido formulada por los organismos internacionales, en particular por las entidades que integran el Pacto de San José de Costa Rica y por diversas entidades que adhieren a esta filosofía, incluso desde el punto de vista religioso. En segundo lugar, soy hijo de policía, soy hijo de un oficial de carabinero, por lo tanto soy cría fiscal, como dicen ellos.
Y eso significa que tengo una particular perspectiva favorable hacia esa institución en cuanto significa su abnegación, su sacrificio y su dedicación a las tareas que le son encomendadas. Y lo tercero es decir que tengo especialmente el enfoque de juez. Son 37 años en el Poder Judicial, de tal manera que predomina en mi apreciación un cierto sentido de equilibrio. Vamos con esas apreciaciones. A mí me parece importante ver no solo el fenómeno, sino todo el fenómeno. Esto es, para poder dar un juicio o una opinión independiente. Parece importante ver el contexto general. Y entonces, viéndolo así, afirmo que los derechos humanos necesitan una cultura como base y sustento. Me parece que no bastan acuerdos internacionales o declaraciones generales o rasgar vestiduras cuando ocurre algo terrible. No basta entonces con clases. Hay que ir más allá. Yo sé que la capacitación no consiste solo en clases. Hay que ir más allá. Hay que incorporar esta cultura de los derechos humanos a la vida, porque ellos nos interpelan día por día, no solo en estos casos terribles, en que son ciertamente un grito desgarrador las infracciones a los derechos humanos. La base de los derechos humanos está en la dignidad de las personas, lo cual por esencia supone la existencia de derechos y de deberes. Los derechos los podemos exigir, y su nómina bastante completa está en el Pacto de San José de Costa Rica, que señala que su cumplimiento o respeto permite realizar el ideal de un ser humano libre, exento de temores y de la miseria. Los deberes se nos pueden exigir, y conforme al pacto, los tenemos para con la familia, la comunidad y la humanidad. Además, nuestros derechos reconocen como límites los derechos de los demás, la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Así se lee en el artículo 32 del pacto. Afirmo entonces que los derechos humanos necesitan, para que sean cabalmente respetados, que los conozcamos, que los entendamos, que los correlacionamos con nuestros deberes en forma activa, que los practiquemos en el día a día, desde lo simple a lo difícil, y que sepamos que debemos armarnos de valor y prudencia para enfrentar los casos terribles. Conocerlos, entenderlos, correlacionarnos con nuestros deberes, practicarlos día por día, enfrentarlos con valor y prudencia cuando estamos en situaciones difíciles. Los policías son personas y no solo, entre comillas, agentes del Estado, con todo lo importante que es esta calidad. Policías, personas que deben respetar los protocolos. Protocolos que a veces parecen no ser claros y a veces parecen no ser conocidos por ellos mismos y menos por la ciudadanía. Preguntemos entonces, ¿tienen los policías incorporado en su conciencia, en su ADN, diríamos, toda la filosofía de los derechos humanos? ¿Lo practican en el día a día? ¿Funcionan sus instituciones conforme a esa filosofía? ¿Los respetan sus superiores conforme a los parámetros propios de los derechos humanos?
libero a todos de dar una respuesta y arriesgo la mía. Creo que no. Y eso por a lo menos dos razones y muy simples. Porque si la respuesta fuera sí, no ocurrirían las tonteras que ocurren, en que tenemos unas reacciones increíbles frente a determinados hechos que muchas veces son previsibles. Y a veces una falta de reacción frente a hechos que son extraordinariamente duros y extraordinariamente violentos. Si tuviéramos esa conciencia dentro de los cuerpos policiales, probablemente no ocurrirían esas tonteras. Pero además afirmo que no existe esa conciencia y esa incorporación porque en toda nuestra sociedad no se respetan los derechos de las personas. Y doy 2 o 3 ejemplos muy simples. No voy a cuestiones complicadas. Por ejemplo, muchas veces no me reciben moneda chilena de curso forzoso porque el negocio decidió aceptar solo tarjetas que son voluntarias, que muchas personas no las tienen o las dejaron en su casa porque iban a comprar algo que vale 3.000 pesos. Y hay que agachar el moño. Eso no es respetar a las personas. ¿Para qué está el negocio abierto, no es cierto, si no va a recibir lo que justamente es de curso forzoso, que es el dinero? Muchas veces se atiende público, por ejemplo, en una compañía de teléfonos, sin que las personas tengan posibilidad de sentarse. Y el funcionario, el empleado, el dependiente está ahí sentado con un cubículo y pueden pasar 20, 30 minutos en la diligencia. Perdón, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Gracias, gracias. Y entonces la persona va allí a requerir una atención, explica lo que pasa con su teléfono, con cierto detalle, no con la cosa técnica, ¿no es cierto? Porque es una persona común y corriente que tiene este implemento para ayudarse en su vida. Ha venido a lo mejor en locomoción colectiva a largo rato o caminando varias cuadras y de pronto se encuentra ahí, ¿no es cierto?, frente a un cubículo donde hay un señor, un pertérrito, que le da unas explicaciones técnicas y pasan los minutos y la persona no tiene dónde sentarse. Puede ser una mujer embarazada, personas cansadas, personas mayores, y nadie se inmuta. Eso no es un contexto de respeto de derechos de las personas. No tenemos necesidad de salir a la calle y encontrar una protesta, no sé, no. Ahí. Muchas veces, tercer ejemplo, no se respetan o no se responden, mejor dicho, las solicitudes de los ciudadanos. Pasan días, semanas, y cuando usted manda un correo preguntando, pero es que no sé qué y no sé cuánto. Algo que pudo ser perfectamente contestado. Mire, lo recibimos, se va a procesar, pasarán 10 días, lo que usted quiera, ¿no es cierto? Pero por lo menos tener derecho a una cierta respuesta. Esperas que son humillantes por esta vía y por la vía de asistir presencialmente a un servicio público. Vaya usted a colocar una constancia a una comisaría. ¿Qué sé yo? Es evidente que no tenemos una cultura de respeto de los derechos humanos. El entretejido social entonces es lejano y no proclive al respeto de los derechos humanos. A eso le agregamos que tenemos una cultura de influencias, de pitutos, de aprovechamientos, de demoras sospechosas, etc. Por otra parte, la autoridad no es respetada, quizá también por falta de buen desempeño. La policía cuando llega al lugar es insultada, es agredida por el solo hecho de la presencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado decirnos ciertos estudiantes, mire, cuando llegan los pacos se arma la fiesta?
La idea es el enfrentamiento, la provocación. Y como decía muy bien el señor expositor, se necesita tener, ¿no es cierto?, un temple, una preparación psicológica, una cordura para poder enfrentar estas situaciones, ¿no es cierto?, donde desde los afectuosos saludos a la señora madre hasta muchísimas otras cosas más, la fuerza policial, ¿no es cierto?, tiene que soportarlo. Vienen entonces los excesos, de una parte y de la otra, porque no tenemos esta base, no tenemos este sentido de respeto. No se respeta el derecho a manifestarse pacíficamente, reconocido por el pacto, tanto por los violentistas como por las policías, cuando no se respetan los protocolos y, por cierto, los derechos humanos. Cualquier reforma del sistema puede ser beneficiosa, y esto lo digo porque hemos escuchado reiteradamente la reforma, la reforma, la reforma. Y siguiendo una pauta que es muy tradicional entre nosotros, vamos al sistema, vamos a las formas, pero no vamos al fondo que circula por el interior nuestro. Entonces, cualquier reforma, digo, del sistema puede ser beneficiosa, pero no será satisfactoria en la perspectiva duradera del respeto cabal de los derechos humanos, mientras no asumamos toda la cultura que es propia, ¿no es cierto?, de esta filosofía de los derechos humanos. De lo dicho, aparece claro que, como en todas las cosas de la vida, es necesario ver todo el fenómeno y no solo una parte, que muchas veces solo se destaca por cuestiones de coyuntura, sin que se avance hacia soluciones más globales. Finalmente, vale la pena destacar que para situaciones que pueden llamarse normales, para diferenciarlas de las movilizaciones y protestas, el Código Procesal Penal marca claros límites para la actuación policial: control de identidad, detención, investigación autónoma, etc. Si no lo respetan, la defensa puede contrarrestar incluso con la nulidad del juicio, porque ya sabemos el gran eslogan de sin defensa no hay justicia, es una maravilla y se respeta permanentemente. Pero eso es para esas situaciones normales, que podemos llamar normales, aunque muchas veces importan delitos, ¿no es cierto?, o actuaciones indebidas. Pero en estos otros casos se desborda, y ahí nosotros tendríamos que hacer un enfoque como global de todo el fenómeno para que podamos responder exactamente si estamos preparados y estamos en condiciones de cumplir conforme a esta pauta que fluye de esta filosofía de los derechos humanos. Muchas gracias. Bien, agradecemos a don Lamberto Cisternas por sus comentarios en torno al tema rol policial, derechos de las personas y Estado de Derecho. A continuación, una pregunta para que la pueda responder el relator especial para la libertad de expresión. Dice, en casos donde una manifestación pacífica progrese hacia una manifestación violenta, de tal forma que el principio de diferenciación del uso de la fuerza no sea del todo posible de cumplir, pienses en un caso donde manifestantes violentos se mezclen considerablemente con los manifestantes pacíficos. A su juicio, ¿qué obligación primaría para el Estado a la hora de ponderar los derechos que entrarían en conflicto? Responde don Pedro Vaca Villarroel. Villarreal, bueno, no. Villarreal, perdón. Yo creo que esa es la pregunta del santo grial dentro de lo que estamos hablando, ¿no? El que tenga una respuesta nítida en este momento, que levante la mano. Yo lo que creo, y en sintonía con lo que bien planteaba ahorita el doctor Lamberto Cisternas, y de lo cual adhiero completamente, yo creo que hay dos elementos a tener en cuenta. El primero, necesitamos criterio para, ¿sí?, hacer esa distinción. Y segundo, toca tener responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el criterio para definir, ¿no?, cuando una manifestación pacífica se torna violenta? Pues yo espero que las fuerzas policiales,
pero sobre todo la responsabilidad civil que está detrás de esto. Es decir, se registra una situación, en esta situación hay un cambio, ¿no?, de lo pacífico a lo violento, y de qué manera se debe atender eso sobre la base de que también se está protegiendo el derecho a la protesta, ¿sí? Si quieren lo ponemos en un teatro operacional para que sea más claro, ¿sí? Si hay una plaza llena de manifestantes de manera pacífica y hay una porción de ellos, una ínfima porción de ellos, que torna parte, una esquina de la plaza violenta, el despliegue policial, por un lado tiene que reportar eso, ¿sí? Y por segundo tener capacidad rápida de acción para que eso no, para que esa expresión violenta no termine contagiando el resto de la manifestación, y ahí entra la palabra proporcionalidad, ¿no? Es decir, creo que si uno tuviera que poner un teatro operacional y ocurre una situación como la que acabo de describir, yo esperaría tener en una rueda de prensa a un oficial de la policía y a una autoridad civil, los dos explicando nítidamente qué fue lo que sucedió y parándose detrás de un uso proporcional de la fuerza, ¿sí? Y ahí es donde creo que son los hechos y no tanto el filosofar alrededor de esto los que tienen que empezar a darnos las respuestas, ¿sí? Incluso diría que del lado y no hablo particularmente del caso chileno, ¿no?, pero en el marco de muchas manifestaciones que se han venido registrando, también es cierto que manifestantes que están allí de manera pacífica se oponen al uso de la violencia. De cierta manera también eyectan o sacan del margen de su círculo de manifestación aquellas expresiones violentas, ¿no? Entonces es más un tema de criterio y responsabilidad, y sin duda creo que es el desafío que tienen las fuerzas policiales en este momento. Ok. Una pregunta para ambos ahora. El Estado debe garantizar los derechos de cada ciudadano, tanto del manifestante, de la policía e igualmente de las personas ajenas que se desplazan en dicho lugar. Aún más, si no están participando de la manifestación. Se habla en todo momento de manifestaciones pacíficas. Si fuese así en todo momento, el actuar policial se pone en acción cuando ya no es pacífica, y las personas que no son manifestantes pero se ven afectados en su desplazamiento por los manifestantes, o sea, se restringe su libertad personal. ¿Qué pasa con ese derecho? ¿Podemos partir con don Lamberto Cisternas ahora? Tiene su micrófono desactivado. Ahí sí, ¿no es cierto? Sí, maestro. Ahí sí. Ahora se Ya. escucha. Perfecto. Digo que yo esperaba que hubiese partido el doctor, pero en fin, vamos con esto. Lo que sucede en ese caso, pienso yo, y que además es bastante común, ¿no es cierto?, es que los derechos de todos se ven de alguna manera, ¿no es cierto?, complicados, se ven atentados. El derecho de los que son manifestantes pacíficos, porque intervienen otros y lo tornan violento. Esos que tornan violento, ¿no es cierto?, prácticamente carecen de derechos. Digo prácticamente en el sentido de hacer como un balance, pero en definitiva tampoco están expuestos a que puedan ser, digamos, repelidos con una fuerza desproporcionada o con armas de fuego. Tiene que haber también allí todo un manejo, como decíamos recién, con prudencia, continuo, siguiendo protocolos, todo eso. Pero también ellos están extralimitándose y por lo tanto están, ¿no es cierto?, al borde de pasar a otra situación diferente. Los transeúntes y los que viven allí cerca, ¿no es cierto?, y que compraron eso para vivir tranquilos, se ven afectadísimos en su derecho. Y la verdad es que en términos prácticos es muy difícil que el Estado pueda cumplir su labor de garantizar su derecho a vivir en tranquilidad, ¿no es cierto?, a no estar invadido por los humos y por todas estas cuestiones complicadas. Entonces, a la larga, nos encontramos en una situación en que cuando las personas manifiestan o expresan sus derechos
fuera de los límites que la sociedad democrática ha planteado, se hace difícil para el Estado, por la situación misma, por los recursos que son necesarios, poder garantizar el respeto de los derechos de esas personas, y estamos en buena medida librados al tino, a la prudencia, a la buena estrategia que tengan las autoridades, sea las civiles, sea las policiales, para enfrentar el hecho que ha ocurrido. El relator ahora. Yo me inclinaría por tratar de mezclar dos principios que me parece que son salidas de cierta manera esquivando la conversación de fondo, ¿no? Entonces yo creo que hay que avanzar en dejar de justificar el abuso propio, ¿sí?, en la violencia ajena. Es decir, no está en manos de, o no se puede anticipar si una manifestación va a ser violenta o no. Lo que sí creo es que cualquier tipo de atención o reacción a esas expresiones que puedan tornarse violentas no pueden ser consideradas abuso nunca, ¿no? Porque ahí es donde el Estado tiene un poco el llamado a tener un comportamiento decoroso conforme a los compromisos que ha adquirido, ¿sí? Y la segunda es el balance de los derechos, ¿no? Y en esto hay mucha literatura a nivel judicial, ojalá pueda empezar a avanzarse en literatura al respecto a nivel policial, ¿no? El balance entre derechos no se hace a priori, ¿no? O sea, no es que yo diga desde hoy y para siempre, ¿sí?, el derecho a la propiedad va a primar sobre el derecho a la manifestación pública, ¿no? Son las circunstancias del hecho las que tienen que entrar a poner ese balance. Y ahí es donde yo creo, y particularmente creo que es uno de los desafíos de las fuerzas policiales en toda la región, que hay una atadura al orden público. Es decir, cuando uno dice orden público y policía, uno encuentra que ahí hay una relación directa, pero cuando uno dice derecho a la protesta y policía, y las fuerzas policiales son garantes del derecho a la protesta, eso como que no se entiende tanto, ¿sí? Y al final, ahí es donde yo un poco sitúo e invito a la reflexión de la garantía simultánea de los derechos humanos, porque al final todo el decálogo de derechos, como bien se planteaba en el marco de los comentarios, tienen que ser garantizados por los mismos actores in situ, ¿sí? Y el balance entre ellos tiene que ser de acuerdo a las circunstancias. Entonces, si hay una expresión violenta, ojalá podamos tener a futuro reacciones de parte de poderes civiles y policiales diciendo nítidamente qué fue lo que sucedió, nítidamente cuál fue la expresión de violencia y nítidamente cómo esa reacción en ningún momento puede ser considerada un abuso. Y ahí es donde volvemos sobre la situación de que tienen que estar desplegadas las personas con los niveles más altos de prudencia, rigurosidad, ecuanimidad, estabilidad emocional, porque la tensión del propio momento es terreno fértil para que se salga y el balance sea casi que personal, ¿no? El balance de la atención es como a mí me parece que es más grave que esté este manifestante aquí a que el señor del apartamento no pueda dormir. Y ese balance no puede ser a discreción del que está in situ, tiene que ser basado en principios democráticos, y coincido plenamente con la interiorización de estos valores. No hacemos nada tampoco si tenemos protocolos que no son comprendidos, sentidos casi que a nivel de piel. Y ahí es donde el pluralismo entra a ser también un valor fundamental. Bien, vamos a ir con la última consulta. También es para ambos. Vamos a partir por don Pedro Vaca Villarreal. Dice, ¿los manifestantes realmente tienen conocimiento de que sus actos tienen consecuencias? Me refiero, dice la pregunta, a que si realizan actos que atenten contra la propiedad o simplemente destrucción, la policía o agentes del Estado deben y tienen la obligación de actuar. Y en este sentido, ¿qué acción concreta sugieren efectuar desde su punto de vista o desde sus puntos de vista? Yo plantearía dos elementos acá. El primero es, el Estado está para protegernos y para garantizar nuestros derechos, ¿sí? Yo no he encomendado como ciudadano la garantía de mis derechos en otro ciudadano, ¿sí? Con lo cual no puedo yo exigir a ese otro ciudadano que sepa todo lo que yo quiero que sepa, ¿sí? En cambio, sí puedo exigir al Estado
que funcione como garante de mis libertades civiles. Ahí, de cierta manera, a pesar de que los dos puedan dar un golpe, es decir, manifestantes y policiales, el golpe oficial tiene un reproche acentuado, porque el golpe oficial es se da por alguien que tiene una posición de garante, que no es una posición que tenga un manifestante. Y lo segundo es, yo creo que también es importante, al igual que estamos haciendo en esta oportunidad, de acercar derechos humanos hacia las fuerzas policiales, ¿sí? De acercar valores cívicos y de la protesta pacífica a los manifestantes. Y aquí las voces de quienes convocan a manifestaciones públicas son importantes. Es decir, en nuestras sociedades hay quienes, pues, personas con posiciones de liderazgo político, social, que muchas veces convocan a las manifestaciones. El hecho de que se insista constantemente en el rechazo a la violencia por parte de estas voces es fundamental, ¿sí? El hecho de que rechacen las violencias cuando llegan a ocurrir en el marco de manifestaciones por ellos convocadas es crucial, ¿sí? Si hay un líder político que convoca una manifestación y esa manifestación y la convoca de manera pacífica y esa manifestación se torna violenta, creo que es lo mínimo que haya un rechazo a la violencia ocurrida en el marco de esa manifestación por las mismas voces que se convocó, ¿sí? En tanto, cualquier veta, cualquier grieta de tolerancia a la violencia, independientemente de su origen, va en contra de los niveles de pluralismo y de trámite democrático a nuestras controversias. Yo entendí la pregunta con un matiz de diferencia, en el sentido de que no es que debieran los manifestantes saber, sino si realmente lo saben o no. Y yo creo que aquí hay de los dos, de los que no saben, y no saben por simple dejación o ignorancia, o simplemente van a una manifestación sin hacerse representación de lo que puede ocurrir finalmente, y de los que saben. Y de los que saben y asumen el riesgo de ir a eso y que pueda haber una gran pelotera, decimos en Chile, ¿no es cierto?, donde puedan haber muchos daños, ¿no es cierto?, o puedan enfrentarse a la policía, o pueda caerse un poste de luz, cualquier cosa de esa, y asumen ese riesgo. Y de quienes intencionalmente lo hacen, ¿no es cierto?, con motivaciones de cualquier índole. Entonces, participo de la idea, primero, de que tiene que haber de parte de las autoridades una planificación del asunto de tal manera de hacer lo menos riesgoso posible, y yo sé que esto es muy difícil. Pero se me ocurre decir, por ejemplo, ¿qué sentido tiene de pronto que las fuerzas policiales avancen hacia una manifestación si se sabe que va a haber, ¿no es cierto?, allí un enfrentamiento muy duro? A lo mejor va a ser menos dañino que esas fuerzas policiales se replieguen o no avancen, y vamos a tener daños en lo físico, en la propiedad, pero no en las personas, ¿no es cierto?, y no una gran distorsión. Es una cosa que la autoridad tiene que evaluar, tanto la autoridad civil como la autoridad policial. Y lo otro es perfeccionar los mecanismos, las técnicas, para poder saber exactamente quiénes han intervenido y poder llevar a juicio a esas personas, porque esa es la manera de, en definitiva, ¿no es cierto?, responder democráticamente. Usted hizo tal cosa, tiene un juicio justo y en consecuencia tiene su sanción. Y finalmente adhiero totalmente a lo que se ha dicho, en el sentido de que no solo los policías, sino que también los particulares tienen que tener acercamiento a la filosofía de los derechos humanos, lo cual significa educación cívica. Recordemos que en Chile hace años que hemos dejado esto de lado, lo cual me parece a mí extraordinariamente negativo, y además a través de los medios de comunicación y de todas las formas, para que esto se vaya difundiendo y haciendo conciencia no solo en los policías, ¿no es cierto?, sino que también en las personas que hacen su manifestación, y que lo hagan de manera que no sea violenta ni provocando grandes perjuicios. Muy bien, agradecemos a los expositores don Pedro Vaca Villarreal y don Lamberto Cisternas Rocha por habernos acompañado en la sesión inaugural de este curso, entregando el marco teórico y normativo que subyace a la función policial en un Estado de Derecho siempre respetuoso de los derechos de las personas, mostrándonos los importantes desafíos a los que nos enfrentamos hoy como sociedad responsable de sus policías. Esperamos seguir contando con el apoyo y contribuciones de ambos para nuestras futuras actividades académicas. Y para continuar con el programa,
Muchas gracias. A la luz de las presentaciones anteriores y bajo la premisa de servir con profesionalismo, a continuación el académico don Ernesto Vázquez Barriga, coordinador de las jornadas abogado general Hernán Sangüesa Ramírez, se referirá al espíritu que anima estas jornadas policiales, así como el itinerario formativo que seguiremos durante este curso. ¿Se puede compartir? ¿Puedo compartir pantalla, Juan Patricio? Como lo había pedido. Adelante, profesor. Gracias. Y ahí repito la pregunta, se ve, ¿cierto? Se ve. Bien. Estas son nuestras jornadas para los 330 y tantos participantes que están acá. Leo el chat de repente y observo que algunos quieren hablar y no escuchar. Está bien, uno puede hablar, puede escribir, pero la idea es escucharnos primero. ¿Ah? Este es un sueño que se inició hace muchos años y lo primero que yo quiero hacer es honrar la memoria de Hernán Sangüesa Ramírez. Hernán Sangüesa era abogado de la Universidad de Chile, estuvo alguna generación antes que yo por la escuela, y luego de ello fue carabinero, bueno, siempre fue carabinero, y tenía un cariño y un afecto por ambas instituciones, por la Universidad de Chile, por su alma mater, y por Carabineros de Chile. Pues bien, desde el año 2005 nosotros comenzamos a realizar las actividades pensando que desde la reforma procesal penal, que es el aporte que uno puede realizar del nicho donde uno está, había una institución que sin duda alguna, los que conocen la historia de la reforma procesal penal, ya proceso penal en curso, ¿cierto? Había una institución a la cual no se le había de alguna manera entregado los elementos básicos, creo yo, o era lo que había yo observado, para realizar una debida función en el marco del proceso penal. Y empezamos a hacer charlas que eran como aquellos, como a mí me gusta, como aquellos salmones que tratan de buscar subir contra todo y ser una gota en un río. Pero no importa, ser una gota, hacer algo y dejarse de la crítica vacía. Entonces empezamos a hacer pues, charlas una por una a grupos de policía. Y Hernán Sangüesa un día me paró y me dijo, oye, cuando yo hacía clase además de la Universidad de Chile en la Universidad Autónoma, me dijo, oye, ¿sabes qué? Escucha, tus charlas son interesantes, pero tú le das así a un grupo de, no sé, 20 personas, 20 funcionarios, vais por unidades. ¿Por qué no lo hacemos algo más grande? Y él esa idea. Bueno, cuento corto, que lo hicimos en el SUCAR, lo hicimos tuvimos la patudez de colocarle diplomado al tema. Las primeras personas que invitamos fueron futuros policías, además gente de la zona de Santiago, y además estudiantes de Derecho. Porque la interacción de las personas nos ayuda siempre, ¿cierto?, a poder crecer. Y fue una linda experiencia. Y lo más triste de todo que en la mitad de este tiempo, Hernán nos dejó. Por eso estas jornadas llevan el nombre de Hernán Sangüesa Ramírez. Y el año pasado, en medio del estallido, dijimos, la vamos a hacer igual. Y con Juan Patricio y con Margarita Millares, fuimos y la hicimos igual en la Escuela de Carabineros, con 120 carabineros. Porque creemos que cuando uno se la juega por honrar la memoria de alguien, tiene que hacerlo hasta que duela. Pues este lema hoy día es servir con profesionalismo. Yo solamente voy a hacer un encuadre. Mi charla o parte de mi participación de fondo está para el día viernes, lo más probable. Pero hoy día quisiera hacer un enmarque muy breve. Señalar que hemos elegido este eslogan, ¿cierto? Este lema que tiene que empapar a cualquier persona. Yo estoy tremendamente orgulloso de esta labor. Porque aquí
a la gente de afuera, como decía el ministro Lamberto Cisterna, de maravillosas palabras que ha entregado. La verdad es que aquí en Chile no hay ningún peso por medio, hay solamente ganas y esfuerzo. Entonces, cuando uno critica, uno tiene que también observar lo que hace el otro. Yo estoy tremendamente agradecido y les doy la visión, como le digo a mis alumnos siempre, seamos positivos. Esta foto me la regaló una fotógrafa de Valparaíso. Y esa foto da cuenta de que en realidad después está en medio de esta pandemia, podemos ver la luz, podemos ver luces, podemos ver posibilidades. ¿Quién nos diría, quién nos habría dicho, ¿cierto?, que hubiésemos estado comunicados con España, con México, con otras localidades? Es lo positivo. Y la idea fuerza que yo quiero plantear en esta oportunidad parten desde la gratitud. Agradecer a todos los que nos han apoyado en este sueño. Agradecer básicamente a quienes les interesa lo mismo que a nosotros. Servir sin ningún otro interés que afianzar el Estado democrático de derecho y los roles policiales en este marco. Especialmente al Instituto de Estudios Policiales de la Universidad de Alcalá. Esto ya lo inventaron ellos hace mucho tiempo, esta necesidad, y nos pueden ayudar muchísimo. Y yo espero que Carabineros de Chile, la PDI y cualquier otra entidad se abra esta posibilidad de que sea una institución externa, como un instituto por parte de una universidad, por ejemplo, estatal, como es lo de la Universidad de Alcalá, que pueda también ayudar. Agradecer especialmente a los postdoctorandos de la Universidad de Alcalá de Chile, del cual formo parte, y que me permiten también hacer estas actividades. A muchos de ellos que nos acompañan. Y quiero agradecer, porque la vida siempre parte con gratitud, a dos fiscales que son un 7 para mí. Yo esto se lo mandé a muchas personas. Y Eugenio Campo, que es fiscal de Magallanes, ¿cierto?, y Héctor Barros, que es fiscal de la zona sur de Santiago, fueron los primeros que me dieron todo su apoyo. Y yo de corazón a ambos los conozco y les agradezco mucho esta posibilidad de que me apoyen y que nos apoyen en esto. A los profesionales de la Defensoría, del Poder Judicial, de la Fiscalía, al equipo de Academia Humanitas, que hace un tremendo esfuerzo, que yo no podría hacerlo solo. Esto es una cosa impresionante. Por eso, a quien piense un poquito, yo le digo, piensen un poquito qué hay detrás de todo esto. Hay un esfuerzo extraordinario. Ayer, yo a última hora mandando algunas preguntas, tuvimos reunión el día sábado, pero yo me saco el sombrero con Vanessa, con Juan Patricio, que han dado horas de toda su vida en estos días para este evento. Ha salido maravilloso, yo estoy muy feliz. Agradecer a mis estudiantes de la Universidad de Chile, que se han corrido la voz, algunos se han tratado de dejar sus actividades entre medio para incorporarse. Otros no han podido, porque están en medio de exámenes, porque la vida es una vorágine, ¿cierto? Y la verdad, siempre nos preocupamos a veces de lo importante, de lo urgente y no de lo importante. Qué duda cabe agradecer a los estudiantes de la Universidad Autónoma, que algunos de ellos están por ahí, ¿cierto?, que también están participando. A muchos carabineros que me han ayudado, pero no puedo dejar de mencionar a cabo Rocío López, al capitán Sebastián Cabrera, al teniente Camilo Yarzún, a Berta Robles, al general Enrique Monraz, al coronel Figueroa, que antes estaba, ¿cierto? Porque ellos me ayudaron y nos ayudaron desde el primer minuto, sin ninguna duda, sin colocar ningún pero, ninguna condición. Y también al equipo de apoyo comunitario de la Municipalidad de Independencia, que está haciendo un trabajo maravilloso que tiene que ver con las comunidades y que tiene que ver con un programa también que tenemos en la Universidad de Chile que se llama Derecho a tu Comuna, que ya lo ofrecemos. Por cierto, también a la Universidad de Aysén, que para mí fue una increíble casualidad, como le decía a Cristian Caja, a quien le agradezco su contacto, y a la rectora la invito y le pido que nos dé la oportunidad de servir también para allá, porque la vida de un académico, sin duda alguna, es servir, y cuando uno sirve, de verdad que siente una gratificación muy especial, y para mí sería un honor poder estar en esa universidad cuando ustedes estén presentes. A todos los agradezco por confiar en este proyecto, por confiar, y los invito a empaparse. Discutan lo que quieran, pregunten, hagan comentarios, pero primero escuchen y vean. ¿Ah? Con gratitud a todos los que se conectan. Esta es una maravilla. Gente desde Ica hasta Punta Arenas, la región de Magallanes, que tampoco la conozco bien, así que me tiene que invitar. ¿Ah? A la gente de La Pascua, donde yo he estado,
Ayer conversando con la gente de La Pascua por teléfono, estaban maravillados de la posibilidad de participar. Y yo de verdad que le agradezco a ellos porque sé que hacen patria en Isla de Pascua. Y a gente de muchas latitudes del mundo, a gente que está en México, que está en República Dominicana, en otros países, en España, que ella es muy tarde ya. A Gema, que nos está escuchando, con una amiga desde Francia. Yo les mando mucho cariño y les agradezco todo. Y les pido a todos ustedes que pasemos de la preocupación a la acción, porque esa es la idea de este curso. Yo tengo fe. La fe mueve montaña. El optimismo y la fe, esto nos va a conducir a un logro. Nada puede hacerse sin esperanza y sin confianza. No hay que cerrarse ante la realidad. Estamos viviendo momentos muy complejos en lo social y lo humano. Ya no hay respeto a la autoridad normal como era antes. Eso es una realidad. Yo lo he vivido y esto lo voy a decir cuando me corresponda en mi alocución el día viernes. Para mí son tiempos muy complejos. ¿Por qué? Porque entiendo que también lo estamos viendo con países como Nueva Zelanda, como Alemania. Yo ya a la gente le digo, en Nueva Zelanda, en Alemania, lo primero que existe es el deber colectivo y luego los derechos. Porque primero existe el deber de respetar el derecho del prójimo. Y ese es lo primero, lo más básico. Pero avancemos. Cada uno de ustedes es importante. Si ustedes piensan que son uno más en la vida, van a morir como uno más. No mueran como uno más. Yo los invito a ser importantes, a ser destacados, a no ser el espacio en blanco, a ser el espacio en rojo que está ahí en la presentación. ¿Ah? Recordarles que esto no es la primera ocasión que hacemos esto. Esto hemos hecho muchas veces con la gente de la UCAR. ¿Ah? Lo hemos hecho en la Corte Suprema, que es, ahí está la Corte Suprema, en la sala de la Corte Suprema, donde nos hemos apoyado. En esto ha participado todos los años el secretario de la Corte Suprema, don Jorge Sáez, que nos acompañará también. Hay jueces, fiscales y defensores que esto lo hacen con mucho cariño. Entonces yo les pido a ustedes que por favor nos vean que esto no es una cosa que se nos ocurrió hoy día. Nosotros creemos que hay que pasar de la preocupación a la acción, del caso policialmente resuelto a la causa jurídicamente terminada. Esto es lo que alguna vez nos motivó. Miren la cantidad de entidades que están en un momento participando. ¿Ah? La Defensoría, la Fiscalía, las asociaciones fiscales, Carabineros de Chile, la Universidad Autónoma, la Asociación de Abogados. ¿Ah? Como decía el ministro de la Ambiente Cisterna, qué maravilloso ese refrán, esa frase, ese rótulo que dice, sin defensa no hay justicia. Yo siempre he pensado que la Fiscalía podría, porque fui defensora además, y estoy orgullosa de haberlo sido, y siempre he dicho, ¿por qué la Fiscalía no pone un rótulo que diga defendiendo a la comunidad, o por la comunidad, o inventen algo? Los rótulos son importantes a veces, porque la gente tiene que saber. Ahí tenemos otra actividad más. O sea, esto no es un acaso, no es una casualidad. Debemos pasar siempre la ocupación a la acción, de preocuparnos a ocuparnos, de preocuparnos a ocuparnos, y de ir de esa preocupación a la acción. Y nunca nunca olvidar que todo esto tiene que ser en el marco del derecho democrático, del Estado de Derecho democrático, cuidando la libertad, porque la libertad es muy importante, es un bien precioso que se nos ha dado, hay que cuidarla, y eso implica respetar al otro, siempre. Todos son importantes, ustedes son importantes, no lo olviden nunca, son la pieza fundamental. Restemos todos los nuevos críticos que podamos encontrar y multipliquemos las buenas prácticas. Muchas gracias y los espero que esto sea realmente un curso para todos ustedes, satisfactorio, que saquen lo mejor de cada uno y que ojalá, como ya les va a indicar Juan Patricio, hagan las actividades que vamos a realizar en horas acotadas, a través de Zoom, pero también respeten al otro que está ahí, que está hablando, que se está procurando. Cuiden sus micrófonos, cuiden sus cámaras, cuidemos los espacios, como se hace en los países desarrollados. Cuidemos los deberes colectivos y luego exijamos nuestros derechos. El primer deber de nosotros hoy día acá es participar respetuosamente, adecuadamente, y luego entonces exigir cualquier derecho y cualquier cosa que queramos pedirle a este curso. Que sea la mejor versión para todos. Saludos a mis amigos desde Arica a Punta Arenas, desde Isla de Pascua, ¿cierto? A gente de Argentina, a los amigos de México. Bienvenidos a este curso y desde ya vamos a empezar a dialogar a partir del grano de arena que vamos a
poder entregar en este desafío. Muchas gracias y vamos a seguir adelante conforme nos señala nuestro programa. Muchas gracias, profesor Gracias. Vázquez. Y justamente para complementar lo que dice el profesor, lo relativo, estamos comenzando un curso de formación que se va a extender durante toda la semana. Es un curso destinado a funcionarios policiales y a agentes del Estado vinculados a los derechos humanos, a los derechos de las personas, el Estado de Derecho y el rol policial. Dentro de este curso, como adelantó el profesor Vázquez, hay una situación de asistencia que debemos materializar. Estas son cuestiones prácticas que vamos a conversar ahora en los 20 segundos que nos quedan, porque la asistencia se tomará cada día a través del formulario que va a ser puesto en el chat dentro de poco. Ese mismo formulario, que además de contemplar la asistencia, ese formulario va a contemplar una evaluación o la instancia de retroalimentación. Y les recordamos a los participantes que el formulario va a quedar disponible hasta las 19:30 horas a fin de que puedan materializar todas sus retroalimentaciones respecto del desarrollo de la actividad cada día. Pedimos al profesor Vázquez que pueda dejar de compartir pantalla en este momento. Y finalmente, si alguien tiene alguna duda o cualquier situación especial que justamente vamos a señalar a partir de ahora, puede contactarnos a nuestro correo electrónico, todo lo cual va a ser informado a través del chat de este grupo. Muchas gracias. Juan Carlos, por favor. Muchas gracias, Juan Patricio González. Recordamos a los asistentes que a partir de ahora deben completar el formulario de retroalimentación de esta sesión inaugural a través de un enlace que aparece en el chat de esta sala o ingresando directamente a la web www.academiahumanitas.cl/evaluación. Esta retroalimentación es obligatoria para el personal uniformado que requiera certificación del curso. Recordamos que el formulario estará disponible hasta las 19:30 horas, hora de Santiago de Chile, por lo que sugerimos acceder desde este instante. Las situaciones especiales o consultas respecto a asistencia, evaluación y certificación deben ser comunicadas al correo electrónico estudiospoliciales@academiahumanitas.cl. El Instituto de Estudios Policiales de Academia Humanitas y el Círculo de Doctorandos en Chile del Doctorado en Derecho de la Universidad de Alcalá, España, agradecen su presencia en esta sesión inaugural y les invitan a seguir vinculados a sus actividades académicas y a continuar aportando en la construcción de comunidades más justas, fraternas y solidarias para todas las edades. Muchas gracias.